Hola mis amados hermanos y mis amadas hermanas del canal En Defensa de la Fe, que Dios los bendiga, los cuide y los guarde por siempre. Es una alegría, un honor compartir estos mensajes de salvación y de bendición, ya que están basados en la santa palabra de Dios, con ustedes, que son personas que aman la revelación de Dios y que aman el conocimiento que viene del corazón del Señor. Hoy seguimos con la segunda parte de la serie titulada Los 10 mandamientos no son la ley eterna de Dios, no son el fundamento del gobierno del Señor. La ley de los 10 mandamientos no regirá eternamente la vida de los hijos del Señor debido a que son la expresión del carácter de Dios, pero con un lenguaje caído. Es decir, el Señor usó nuestro lenguaje porque nosotros no podemos entender el profundo y exaltado o excelso lenguaje de Dios, y Él tiene que comunicarse con nosotros a través de nuestro lenguaje, pero aún nuestro lenguaje ha sido alcanzado por el pecado. Por eso, como lo decíamos en la primera parte, el mandamiento cuarto habla de que hay personas que tienen esclavos a su disposición y que por lo menos el sábado deben dejarlos descansar. Pero este mandamiento no va a regir eternamente la vida de los hijos de Dios, porque en la eternidad no habrán personas que sean esclavas de nosotros o nosotros no seremos esclavos de otras personas. Bendito sea el Señor. La ley de Moisés, constituida por los 10 mandamientos y todas las leyes diseminadas en el Pentateuco, fue la revelación del carácter moral de Dios para la humanidad, pero no fue instituida como código moral para la eternidad, sino por el tiempo que abarcase o que abarca desde el Sinaí hasta que Cristo vino a esta tierra como la simiente prometida. Lo puedes leer en Gálatas 3:17 y Gálatas 3:24 al 27. Allí lo dice el apóstol Pablo sin dejar lugar a dudas. Desde la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, la humanidad está llamada a vivir bajo la gracia de Dios, bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés. Y en la ley de Cristo no hay lenguaje que permita la esclavitud, como sí lo hay en el cuarto mandamiento dado al pueblo de Israel. Tampoco hay lenguaje que ponga a la mujer como una pertenencia del hombre, como sí lo dice el 10º mandamiento dado a Israel en el Sinaí. En la ley de Cristo no hay esclavo, no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todos tenemos el mismo valor en el terreno de la cruz de Cristo. Y es que nuestro Señor Jesucristo instituye la ley perfecta. La ley de Moisés expresa la santidad de Dios, pero con un lenguaje imperfecto porque fue dada a una humanidad imperfecta. La ley de Cristo expresa la santidad perfecta de Dios con un lenguaje superior al de la ley de Moisés, superior al de los 10 mandamientos, ya que la ley de Cristo fue dada y practicada a una humanidad perfecta, no una humanidad caída, sino una humanidad perfecta en Dios. No se refiere a ti, no se refiere a mí, se refiere a la humanidad perfecta, intachable, impecable y no caída de Cristo Jesús. Así que como Cristo es superior en esa humanidad perfecta, Él también puede traernos una ley superior a la ley que guardó Israel, a la ley que entregó Moisés como instrumento de Dios. Alabado sea el Señor. Como la ley de Cristo, nuestro Señor, fue traída y fue practicada por una humanidad superior en el sentido de que nunca cayó y que nunca cedió al pecado. Ahora nosotros, los del Nuevo Testamento, tenemos un marco de referencia superior de la ley de Dios. Un marco superior en el sentido de que hay una mayor dimensión del amor de Dios manifestado a la humanidad. Y por eso
tenemos a través de Cristo una mejor y mayor comprensión del amor de Dios por nosotros. Ahora sabemos que el amor es estar dispuestos a morir por los demás con el fin de servirlos, de ayudarlos o de mostrarles cuánto los amamos. Ahora sabemos que para amar hay que estar dispuestos a renunciar a todo lo que nosotros consideramos como lo más valioso o lo más sublime. Cristo entregó su vida, entregó su sangre, y eso es lo más valioso, lo más sublime, es la expresión de todo su valor. Sin embargo, antes de eso también estuvo dispuesto a renunciar a su trono, a despojarse de sus vestiduras de gloria, a dejar la alabanza de los ángeles para cambiarla por los escupitajos, las maldiciones, los desprecios y las burlas de nosotros, los seres humanos. Ese, mis hermanos, es el marco de referencia del amor más grande que haya tenido la raza humana. Israel tenía como marco de referencia la liberación de Egipto y después la expresión del carácter de Dios con un lenguaje caído en los 10 mandamientos, pero también en todos los mandamientos diseminados en el Pentateuco. Cuando el salmista dice que los mandamientos de Dios son perfectos, cuando alaba la ley de Dios, no se refiere solamente a los 10 mandamientos, se refiere a todo el Pentateuco, incluyendo allí los mandamientos que tenían que ver con la circuncisión, incluso los mandamientos que tenían que ver con penas de muerte. A todo eso se refiere el salmista porque para ellos, los salmistas, el mayor marco de referencia del amor y de la perfección era la ley dada a Moisés y entregada al pueblo por medio de Moisés. Pero para nosotros el mayor marco de referencia del amor ya no son los 10 mandamientos, tampoco es el Pentateuco, ahora es Cristo. Todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que nos enseñó y todo lo que entregó para mostrarnos el amor del Padre. Ese es nuestro marco de referencia y esa es la ley perfecta de Dios. Alabado sea el Señor. Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, así es, pero Cristo es Dios hecho carne y Él es la manifestación mayor de la ley de Dios. Cristo es superior a los 10 mandamientos, por eso aquellas personas que se quedan mirando los 10 mandamientos y casi que exaltando a los 10 mandamientos como si fueran Dios, están cayendo en idolatría y se están perdiendo de la luz más gloriosa que es Cristo Jesús, nuestro Señor, la expresión más grande de la ley de Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Dios hecho carne, muriendo por todos, dando su vida por todos, sin hacer distinciones. La ley del nuevo pacto es la ley de Cristo y su lenguaje es el amor más que la prohibición. La ley de Moisés, compuesta por todas las leyes que encontramos en el Pentateuco, incluidos los 10 mandamientos, eran funcionales hasta que viniera Cristo. Desde la venida de Cristo, el reino de los cielos se ha acercado y es proclamado entre nosotros. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, la ley del reino de los cielos es la ley que fue instaurada con la venida de nuestro amante Señor Jesucristo. Esa ley es la de los 2 principios, la ley que fue transgredida en el principio por los ángeles que se rebelaron. Es la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que rige para nosotros hoy y lo vamos a demostrar con la Biblia ahora más adelante. Los hermanos sabatistas de hoy, a los que les tengo todo el respeto del mundo y el aprecio sincero que Dios ha puesto en mi corazón, porque mi esposa sigue siendo sabatista, mi abuelo amado sigue siendo sabatista, mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana también, la que me sigue a mí, siguen siendo adventistas del 7º día, tienen todo mi respeto, los quiero de todo corazón, los amo en Cristo, a ellos y a todos los demás, pero considero que usan una táctica
que en definitiva, aunque ellos creen que es honesta, no es honesta porque no es bíblica. Y déjenme decirles por qué lo pienso. Obviamente respeto que ellos no lo vean así, pero permítanme compartirles el punto de vista. Dividen la ley del antiguo pacto en dos: la ley moral y la ley ceremonial, algo que no está en la Biblia, algo que ellos dicen infiriendo de algunos pasajes, pero nunca usted va a encontrar que se haga una diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Esas dos leyes son una sola ley, hacen parte de todo el compendio que Dios le entregó a Moisés para que se lo entregara al pueblo. Sin la ley moral no había ley ceremonial, y sin la ley ceremonial no había ley moral, porque una llevaba a la otra. Es un círculo perfecto. Pero ¿para qué hacen ellos esta división? Para decir que la ley ceremonial fue abolida y que la ley moral sigue vigente. Pero se contradicen, porque cuando Mateo 5, 17 al 19 habla de que el Señor no vino a abrogar la ley y los profetas, ellos son selectivos y piensan que ahí la palabra ley solo hace referencia a los 10 mandamientos, y no es así. Hace referencia a todo el Pentateuco, en donde está la ley ceremonial y la ley moral. Por tanto, si ellos aplican ese pasaje para decir que por eso hay que guardar el sábado, les toca también guardar toda la ley ceremonial. Y por eso es que son selectivos y dicen, no, ahí la ley es la ley moral. No, señores, es toda la ley de Moisés, es todo el Pentateuco a lo que Cristo hace referencia en Mateo 5, 17 al 19. El pueblo de Israel nunca dividió la ley de esa manera. La ley de Moisés es todo lo que el Pentateuco dice. Y es obvio que eso incluye los 10 mandamientos. Por tanto, cuando Mateo 5, 17 al 20 habla de que ninguna jota ni una tilde pasa de la ley hasta que todo sea cumplido, también se refiere a los 10 mandamientos y obviamente también se refiere a la ley que ustedes llaman ceremonial. Entonces, se sigue que ese pasaje de ninguna manera quiere decir que tenemos que seguir guardando las leyes dadas a Moisés, sean de los 10 mandamientos o sean de los mandamientos morales o ceremoniales que no están listados entre los 10, pero que en definitiva hacen parte de los 10 mandamientos. Porque si ustedes no lo sabían, todo lo que está escrito en el Pentateuco, especialmente en Levítico, Números y Deuteronomio, son una explicación o es una explicación de los 10 mandamientos en la práctica. Es un llamado a comprender los 10 mandamientos. Por eso cuando se mandaba a que alguien apedreara a quien no guardaba el sábado, ese apedreamiento estaba en unidad con el 4º mandamiento. ¿Por qué ahora los que guardan el sábado no apedrean? Porque saben que no está en vigencia la ley de Moisés. Ahora está en vigencia la ley de Cristo. Y la ley de Cristo no nos pide que guardemos el sábado. La ley de Cristo nos pide, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero si un cristiano considera que para descansar en Cristo debe guardar el sábado, no peca por ello, está bien hacerlo. Sin embargo, lo que sí está mal es que ese cristiano diga que el que no guarda el sábado y guarda el domingo es del diablo y ya casi que tiene la marca de la bestia. O que el que no guarda el sábado y guarda otro día, ese es del diablo porque está en pecado y la verdad de Dios no está en él y es un mentiroso. Eso es falso. Porque Cristo Jesús no vino a decirnos guarden el sábado y si no lo guardan serán apedreados. Si la ley de Moisés sigue vigente, si la ley sigue vigente y no ha cambiado ni una jota ni una tilde, usted que guarda el sábado está autorizado para apedrearme a mí, que no lo guardo. ¿Por qué no me apedrea si no ha cambiado ni una jota ni una tilde de la ley? Porque usted sabe que Cristo no aprobó el apedreamiento. Y porque usted debe saber, aunque no lo sepa todavía, que Dios no le entregó el sábado al pueblo gentil. Dios le entregó el sábado o el Shabbat al pueblo judío.
Si un gentil lo quiere guardar, tiene todo el derecho de hacerlo, pero no está llamado a guardar el sábado como una señal entre Dios y él. Esa señal entre Dios y él es para el pueblo de Israel. Usted no va a encontrar un solo pasaje que diga que el sábado es señal entre Dios y la iglesia cristiana. No hay tal cosa. Toma pasajes del Antiguo Testamento y los aplica para el Nuevo, pero no es real, es una mala exégesis. Hermano, hermana, todo lo dado a Moisés y consignado en el Pentateuco tiene implicaciones en esencia para nosotros, pero no en detalle. A los cristianos no se les manda en el Nuevo Testamento a circuncidarse, tampoco se les manda a guardar el sábado, ni a ofrecer corderos, ni a dar diezmos, ni a matar a los que no guarden el sábado o a los que son tomados o sorprendidos en adulterio o a los que tienen otros dioses. Eso era parte de la ley de Moisés, pero al cristiano se le pide que permanezca en Cristo, que guarde los mandamientos de Cristo, los cuales son sencillos, pero mucho más abarcantes que los mandamientos dados a Moisés, así como es mayor la santidad y la justicia de Cristo que la santidad y la justicia de Moisés. Veamos ahora cuál es la ley de Cristo, la que rige para ustedes y para mí. La ley de Cristo no son los 10 mandamientos, aunque te enojes, no son los 10 mandamientos. La ley de Cristo es el amor de Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay personas que hoy en día le dicen a mucha gente pobre que guarde el sábado por fe y que renuncie a su trabajo si es preciso, porque si no lo hace, entonces no podrá ser parte del remanente y también probablemente esté perdido para siempre si no guarda el sábado. Falso de toda falsedad. Y luego, cuando estas personas están sufriendo por estas decisiones, pocos les ayudan en su vida económica, emocional y vocacional. No sobrellevan la carga con esas personas que sufren por obedecer una ley que no es para los gentiles, sino que es una ley dada a Israel. En ninguna de las epístolas de Pablo, de Pedro o de Juan, encontramos que ellos le enseñaran a la iglesia gentil que debían guardar el sábado como parte de la ley de Cristo, porque ellos sabían que guardar el sábado era parte de la ley de Moisés. Ellos hacen énfasis en los mandamientos del amor y de la convivencia. Por favor, léase la carta o las cartas del apóstol Pablo, Colosenses, Efesios. Léase las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, y díganme si en algún versículo los apóstoles en las cartas que son prácticamente la constitución de la iglesia cristiana elaboran capacitación o explicación a los gentiles de cómo guardar el sábado. No lo hacen porque ellos no están enfocados en enseñarle a los gentiles mandamientos dados por Dios a los judíos, sino los mandamientos dados por Dios universalmente hablando, que son aquellos que tienen que ver con la convivencia entre hermanos, ya que Cristo nuestro Señor es nuestra realidad y el cumplimiento de la ley ceremonial y de la ley moral. Y así como en Cristo, que es nuestro cumplimiento de la ley ceremonial, no tenemos que ofrecer sacrificios, tampoco en Cristo, que es nuestro cumplimiento de la ley moral, tenemos que guardar un día so pena de muerte o so pena de perdernos espiritualmente hablando. Porque Cristo es el cumplimiento perfecto del sábado. En Él descansamos del pecado. En Él descansamos físicamente, moralmente y espiritualmente.
Ahora, si alguien quiere seguir ofreciendo holocaustos, lo puede hacer y no está en pecado, pero está fuera de lugar. Si alguien quiere guardar el sábado, lo puede hacer y hasta gana muchas cosas. Pero no le diga al que no lo hace que está perdido, porque eso no es cierto. No hay pasaje del Nuevo Testamento que le sirva a usted para decir que si alguien no guarda el sábado, está perdido. Todo lo que usted tome del Nuevo Testamento para decirlo, tiene que justificarlo con el contexto del Nuevo Testamento. Y no lo va a encontrar, porque Santiago no mandó a los cristianos gentiles a guardar el sábado. Hechos 15 dice lo que Santiago mandó para los cristianos gentiles. Pedro tampoco mandó a los cristianos gentiles a guardar el sábado. Léase las epístolas de Pedro, léase el libro de Hechos de los Apóstoles y se da cuenta que Pedro no le decía a los gentiles, Pablo tampoco, crean en el Señor Jesucristo, guarden el sábado, guarden la ley de Moisés y ahora sí, vengan los bautizo. No, señores. Solo decían, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y toda su casa. Alabado sea el Señor. Y entonces van a decir, pero es que tampoco les decían que no maten, que no roben, entonces pueden matar. Pues no, porque cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, vive en libertad del pecado. Vive en libertad de la transgresión de la ley, pero ya no la ley de los 10 mandamientos, sino la ley revelada por Cristo a su iglesia, que son los dos principios fundamentales: amar al Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ya no vivimos para quebrantar estos dos principios. Vivimos en plena relación con Dios y en hermosa convivencia los unos con los otros. Por eso el apóstol Pablo decía, toda la ley en esta sola sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Hermanos, si el apóstol Pablo hubiera sido sabatista como nuestros hermanos sabatistas de hoy, hubiera dicho, toda la ley se cumple guardando el sábado, porque ellos hacen tanto énfasis en el sábado que predican más del sábado en algunas ocasiones que de Cristo Jesús. Y cuando alguien se levanta para decir que el cristiano no tiene que guardar el sábado, le caen como hormigas o como abejas para picarlo y dejarlo medio muerto. Quieren apedrearlo, quieren acabar con la vida de esa persona, diciéndole palabras terribles. Pero no van a la Biblia a hacer un estudio concienzudo solo de la Biblia y no en el Antiguo Testamento, porque esa no es nuestra constitución. Nuestra constitución está en el nuevo pacto. Cristo es nuestra ley y Cristo no apedreó a nadie por violentar el sábado. Cristo no condenó a nadie por no guardar el sábado. Antes bien le dijo al que sanó, toma tu lecho y anda, trabaja el sábado, porque has sido sanado y has sido libertado. Porque todo aquel que ha sido sanado y libertado en Cristo y ha sido libre en Cristo, todo lo que hace todos los días de la semana está santificado y no viola el sábado si trabaja ese día, porque su trabajo ya no es secular, su trabajo es espiritual, ya que todo lo que él hace lo hace para la gloria del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y todo lo que el cristiano hace en la semana o en el sábado, si es para la gloria de Dios, no violenta el día de reposo, porque su reposo va más allá de lo que hace la mano y los pies. Su reposo descansa espiritualmente en Cristo, y haga lo que haga el sábado, está santificado para el Señor, porque el cristiano ya no hace lo que dice el pecado, sino que hace lo que dice Cristo. Vive en Cristo y vive para Cristo. Es arquitecto, el sábado trabaja para Cristo y lo santifica, bendito sea el Señor. Es ama de casa, el sábado trabaja para Cristo y de esa manera santifica el sábado. Póngale usted el nombre que quiera a la profesión que la persona realice, y si le toca trabajar el sábado, no peca, porque lo está haciendo para la gloria de Dios, y el sábado es lícito hacer el bien. Bendito sea el Señor.
Y hay quienes dicen, no, pero es que si trabaja y le pagan, está trabajando por egoísmo. Entonces en la semana también está trabajando por egoísmo. Y ya no solamente sería pecado hacerlo el sábado, sino también en la semana. Suéltese de las cadenas denominacionales y eclesiásticas que lo han cargado y sea libre en Cristo Jesús para glorificar al Señor en la semana y en el sábado como le toque hacerlo. Bendito sea Dios.